Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este ciclo de presentaciones de la revista Pandemia, Debates desde el Sur. Ya muchos nos deben de venir acompañando hace unos cuantos lunes, pero les quiero comentar para los que recién se suman que estamos haciendo estas presentaciones en el marco de un número especial de la revista Soberanía Sanitaria que escribimos en este contexto de pandemia para pensar algunas líneas de algunos trazos sobre los cuales nos interesaba reflexionar, sabiendo que todo lo que pensemos en este momento tiene una cierta inestabilidad que va cambiando, pero que nos propusimos el desafío de captar algunas de estas ideas que emergen en el presente para darnos un espacio de reflexión y de debate, y también para seguir reflexionando sobre qué sistema de salud queremos construir y de qué salud hablamos cuando en este contexto que la salud está en agenda, cada uno enuncia de una manera y desde un lugar eh, personal también, ¿no? Bueno, quería, antes de pasar a la presentación del encuentro de hoy, contarles que desde la Fundación Soberanía Sanitaria continuamos con el curso de epidemiología, herramientas de epidemiología para pensar la pandemia, que nos encontramos los días miércoles a las 18 horas por esta plataforma, y este miércoles va a ser la tercera clase del curso. Así que bueno, quedan invitados a participar. Por otro lado, esta semana, el día jueves, vamos a estar comenzando un curso sobre tratamientos de la COVID, y ahí el objetivo del curso también es hacer un encuentro, hacer 6 encuentros en realidad, pero que los encuentros tengan el objetivo de hacer una revisión sobre los tratamientos que se conocen al presente, y también ponerlo en un contexto sociosanitario y político del surgimiento de estos tratamientos. Así que también están invitados a participar. Los cursos que estamos llevando adelante, tanto el de epidemiología como el de tratamiento, son no arancelados. Y se inscriben por mail, así que, bueno, quedan invitadas a participar. Y por otra parte, quería comentarles que está abierta la inscripción a la diplomatura de Gestión en Salud, que es una propuesta académica que se lleva adelante en vínculo con la Universidad Nacional de Avellaneda y ATE Santa Fe. Y bueno, está abierta la inscripción, comienza este año, se cursa un cuatrimestre, el segundo cuatrimestre de este año y el primer cuatrimestre del año próximo. Así que, bueno, toda esta información la pueden encontrar en las redes, pero antes de iniciar me parecía importante compartirlo. Les propongo que a lo largo de este encuentro, cualquier comentario, duda que vayan teniendo, lo pueden ir anotando o en la parte de preguntas y respuestas, o si quieren aportar algún comentario, que sea en el chat. Y dicho esto, quiero pasar al tema que nos convoca hoy, que es el de la educación, y es un eje que en la revista lo aborda Lionel Tesler en el artículo, pero que, como cada uno de los temas que presentamos en la revista, quizás aparecen en un artículo, pero son el puntapié que nos sirve para abrir esa discusión y ese debate sobre un tema con otros que quizás no escriben en la revista, pero que son compañeros con los que venimos trabajando y que nos interesa pensar en conjunto.
Las preguntas que abren este encuentro son qué aprendemos y qué podremos enseñar en el contexto de la pandemia. Y para eso nos interesó traer la voz de tres compañeros que vienen trabajando desde distintas aristas la educación. Y bueno, le voy a dar en principio la palabra a Sandra Vargas, que es directora del CEBAS 39, que es el Centro Especializado en Bachillerato de Adultos con Orientación en Salud Pública, Ramón Carrillo, de José Cepaz. Así que Sandra, te paso la palabra y bienvenida. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, bueno, a Lionel y a Fundación de Soberanía Sanitaria. Bueno, y a los compañeros que están presentes, a los compañeros y compañeras que se pudieron conectar en esta tarde. Voy a tratar de hacer un resumen, digo, de todo el trabajo que venimos desarrollando en nuestro espacio educativo. El CEBAS es un espacio, es una escuela secundaria de adultos con orientación en salud pública y venimos trabajando fuertemente sobre la promoción y la prevención de la salud. La característica que tiene nuestro CEBAS es ser coherentes con una teoría y una práctica. Cuando recién Carla preguntaba, ¿no?, qué pensamos sobre qué sistema de educación y de salud queremos, esta pregunta es recurrente para nosotros. En este contexto de pandemia, pudimos reforzar algunos objetivos que teníamos planificados en el mes de febrero, que bueno, por el contexto en el que vivimos no pudimos tal vez plasmarlo y llevarlo como queríamos, pero sí pudimos profundizar en este concepto de los lazos. Para nosotros es muy, muy importante poder seguir trabajando los lazos entre la institución educativa, las instituciones de salud y nuestros estudiantes y su territorio, poder trabajar todo lo que tiene que ver con el arraigo territorial. Nosotros trabajamos bastante todo lo que es participación comunitaria, recobrando todas esas luchas también populares, ¿no?, que en nuestros territorios nos encontramos, ya sea en los barrios, en los sindicatos, en cada espacio, en cada territorio que nosotros trabajamos y nos encontramos esa historia de lucha y siempre retomamos esos momentos para poder pensar este porvenir, ¿no? Esto que insistimos o que nos trae esta pregunta de qué sistema de educación y de salud queremos construir. Y nosotros estamos convencidos que es desde una práctica y poder sacar conclusiones permanentemente de esa práctica. Esa práctica nos interpela a nosotros como docentes, como trabajadores de la salud y a nuestros estudiantes, ¿no?, que son compañeros de los barrios que permanentemente están luchando por mejorar, ¿no?, cada uno de sus espacios. Y también planteamos que cada uno de nosotros es un sujeto de derecho, y para ser un sujeto de derecho tenemos que construir ese derecho, ¿no? Digo, entonces, insisto en esto del pensar la educación y la salud, es una construcción cotidiana, colectiva, y poder sintetizar todo lo que venimos haciendo. Nosotros en estos 4 meses de trabajo nos hemos encontrado con muchas dificultades, ¿no? Digo que muchos de nosotros conocemos, que es la conectividad, la falta de trabajo, la falta de dinero, el desánimo, las angustias. Bueno, pensamos estrategias para poder abordar estos temas con nuestros compañeros docentes y estudiantes, que fue buscar herramientas en las cuales nos podemos encontrar, ¿no?, que es lo que la mayoría de las instituciones utiliza, que es el videollamada, WhatsApp. Digo, pudimos con cada uno de los estudiantes poder buscar esas herramientas, pero siempre poniendo por delante lo que recién planteábamos, ¿no?, construir este lazo, este vínculo permanente de ida y vuelta, porque de esa manera creemos que podemos poder pensar ese futuro. Y también venimos charlando bastante, ¿no?, que con la escuela que nos vamos a encontrar no va a ser la misma que dejamos en marzo, el 17 de marzo, sino que nos vamos a encontrar con otra realidad, y para eso necesitamos ser creativos, y la creatividad tiene que venir de una práctica. De hecho, ahora en 2 minutitos vamos a ver un video que va a sintetizar el trabajo territorial de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes que son auxiliares de enfermería,
otros estudiantes que estuvieron estudiando para ser acompañantes terapéuticos, y otros estudiantes que están acompañando a vecinos que son adultos mayores que están en su casa y están haciendo voluntariado. Entonces pudimos sintetizar ese trabajo en un video que dura 4 minutitos, pero para poder hacer una síntesis de esto que recién planteaba, ¿no? Digo, de poder vernos como ciudadanos activos, como sujetos de derecho, y eso hay que construirlo. Sin olvidar, me parece esto de pensarnos como los que vamos a construir este futuro, ¿no? Nosotros todo el tiempo en el SEBAS nos repensamos y nos replanteamos desde esta manera, ¿no? Ser los que vamos a construir el derecho. Y para esto, uno de los temas que nosotros vinimos trabajando es el cuidado, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos cuidamos en un contexto de pandemia? Y que esto, cuando pase esta crisis que estamos viviendo, tiene que ser más que nunca cómo nos vamos a seguir cuidando, cómo vamos a reforzar los lazos, los vínculos, el cuidado. No es que solo lo vamos a hacer en pandemia, y que termina la pandemia y vamos a volver, no, si estamos diciendo que el mundo cambia, el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar, y estamos, me parece que en ese proceso, ¿no? De poder profundizar todas las ideas que tenemos, y en eso hacemos hincapié en desarrollar, como recién les decía a ustedes, la historia de lucha de los pueblos y del territorio que tenemos en cada uno que estuvimos, ¿no? Para nosotros la participación comunitaria y el arraigo territorial es trabajarlo desde ese concepto. Así que, básicamente, digo, tenemos mucho más, tal vez digo, para contar, digo, desde nuestro espacio educativo, pero para poder sintetizar venimos discutiendo y construyendo desde este lineamiento. Así que bueno, no sé si quieren mostrar el video, digo, como para poder, insisto en esto, ¿no? Sintetizar lo que nosotros venimos planteando como trabajo territorial, cuidado, el eje del cuidado hacia el otro, y que estas prácticas tienen que permanecer y tenemos que afianzarla dentro de nuestros vínculos como ciudadanos y sujetos de derecho. Así que bueno, si quieren podemos ver ahora el videíto y después poder compartir e intercambiar entre todos estos puntos que fuimos enunciando. Soy personal de salud, estoy en la ODP Angio, Pablo Carros, 5220. En esta ODP se van a tratar todos los pacientes con dificultad respiratoria y COVID-19. En este momento estoy llevando parte de material a la carpa, donde se van a tratar a los pacientes con sospechas y casos. Bueno, estamos en Santiago de Liniers, es el merendero. Vamos a hacer las donaciones. Nos donaron pan, milanesas, así que vamos a entregar ahora. Quería mostrar esto. Estamos en el comedor El Progreso, así que vamos a pasar. Es este el comedorcito. Mi mami, no me ladres. Acá Santa preparando los barbijos para la prevención del COVID-19. Para donar a los niños que vienen sin barbijos. En su máquina. ¿Tenía alguno hecho? Sí, lo que tengo adelante, ese. Lo que tengo adelante. Hay uno. Lo que tengo adelante. Estos son los barbijos realizados por Santa para la prevención y dar a los chicos que vienen sin barbijo.
En verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad, vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo el poderoso, alzando el perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con Hola compañeros, todas compañeras, la verdad que poder llevar un plato de comida caliente hoy, en este contexto de pandemia, a nuestra gente, a nuestra comunidad, es lo más lindo que nos puede pasar. La verdad es que a partir de nuestra participación, de nuestro compromiso ciudadano, poder brindar ese plato de comida caliente a nuestros vecinos, a nuestras vecinas que no están pudiendo salir a trabajar, es para nosotros una enorme satisfacción. Y en ese contexto recibimos alimentos, así que estamos muy contentos con la donación. Nos llena de satisfacción saber que hoy las pancitas van a estar llenas. Un beso. Que no haya soledad. Bueno, acá, buen día, trayéndole la leche y el pan a doña Ana, que es una señora grande, y la estamos ayudando. Es para el colegio de Santa, así que diga buen día, doña Ana. Buongiorno. Acá está doña Ana, se la presentamos, es nuestra vecina de Santa, y le ayudamos. En verso y vida tinto, para llegar levantando el recinto, vamos a andar. Bueno, brevemente, digo, es poner un poco, ¿no?, en imágenes lo que recién trataba de sintetizar, esto de ser coherentes con una teoría de cuidado, de promoción y prevención de la salud, y siendo partícipes y sujetos de derecho, que es lo que venimos construyendo en nuestro SEBAS 39. Así que bueno, gracias por este momentito. Bueno, muchas gracias, Sandra, y gracias porque con el video y con tus palabras nos traes como una dimensión de las que queremos recuperar y traer en este contexto, que es la dimensión de los cuidados y de una salud integral, que es lo que sucede más allá de las instituciones de salud, ¿no? Y lo que nos traes me parece súper interesante para pensar eso. Bueno, la gente comenta que le gustó mucho el video, y bueno, nos están acompañando de muchos lugares distintos, de Azul, de Junín, de Chivilcoy, de La Plata, así que Misiones, San Cristóbal, así que bueno, gracias, Bolívar, apuntan acá, y gracias porque también la virtualidad nos permite también construir redes, La Matanza, construir redes de encuentro, que por ahí de otra manera serían más difíciles. Y por ahí también traer eso como una de las preguntas, ¿no? ¿Qué cosas cambiaron también en la educación que se pueden tomar en este contexto? Bueno, le voy a pasar la palabra al siguiente expositor, que es Hernán Alegría, comunicador y educador popular, integrante de la Sociedad de Fomento del Video Alternativa, que la abreviación es SOFOVIAL. Hernán, para dar inicio, también nos trajo un video para compartir, así que antes de darle la palabra, vamos a ver el videíto y después le dejo la palabra. La Sociedad de Fomento de Video Alternativo, SOFOVIAL, es un colectivo de trabajo comunicacional solidario que generó una creativa relación entre el videoproceso, la educación popular y la estrategia de la atención primaria de la salud.
Sofovial surge hacia fines de 1988, como un cruce entre experiencias de quienes trabajaban por una comunicación verdaderamente democrática y quienes aportaban a la salud social y colectiva, lo que constituyó la matriz de esta singular organización. Desde entonces se realizaron cientos de producciones, entre ellas el primer video argentino en la prevención del VIH-Sida, el cual, acorde a los principios de la educación popular, se compartió en más de 1000 talleres participativos, junto a organizaciones sociales, de la comunidad, entidades gubernamentales, ámbitos académicos e integrantes de los servicios públicos de educación y salud. Paralelamente colaboró con estrategias de comunicación en distintos proyectos de los Ministerios Nacionales de Salud, Educación y Desarrollo Social. También en las políticas de comunicación social de distintos partidos del conurbano bonaerense. Como producto de su incesante trabajo, concentra uno de los archivos videográficos en comunicación y salud de más volumen en el país. Actualmente acompaña el quehacer cotidiano de muchísimas instituciones y organizaciones sociales, aportando producciones audiovisuales y capacitación tanto en el campo de la salud como en los alcances políticos estratégicos de la comunicación alternativa. A más de 30 años de su creación, seguimos creyendo que es indispensable sentir, pensar y actuar para transformar nuestra realidad. Amar la trama más que el desenlace. Bueno, lo primero que hay que decir es que por primera vez en 32 años, una institución del Estado, y te miro a vos, Leonel, se ha interesado en colaborar con Sofovial en la clasificación, en el resguardo y en la sistematización de los más de 10.000 horas de material audiovisual que contiene nuestro archivo. Y el COVID-19 dice que no tuvo nada que ver, esto fue antes de la pandemia. Dicho esto, muchas de las organizaciones con las que trabajamos, algunas de ellas de alguna manera se ven en este videíto, realizan prácticas educativas. Estamos hablando de los centros comunitarios, los trabajadores de la cultura, de la economía solidaria, de la organización barrial, de la salud. La mayoría coincidimos en que las sociedades se reflejan en la educación que implementan. Y recíprocamente, los modelos educativos obedecen a las relaciones de fuerza entre las clases sociales en pugna. Por consiguiente, Argentina no es una excepción. La educación tradicional en Argentina responde a los atributos y capacidades que el capital requiere de la fuerza de trabajo. Esto sucede a pesar del esfuerzo de muchos, porque la cuestión no pasa por la voluntad de los trabajadores de la educación, por ejemplo, en este caso, sino de cómo están matrizadas estas instituciones en el orden general de las relaciones sociales en este modo de producción. Paulo Freire, el gran educador brasileño, al igual que Juan César García, el pediatra argentino, fundador de la medicina social en Latinoamérica, ambos influenciados por Antonio Gramsci, el enorme luchador y teórico italiano muerto en las cárceles de Mussolini, estudian y comprenden este fenómeno. Porque la conformación de los sistemas de salud también obedece a la misma lógica. En este caso no voy a hablar nada sobre lo que es la medicina social, porque bueno, en este panel hay personas mucho más autorizadas para esto, pero sí puedo contarles algo sobre la estrategia educativa que Paulo Freire propone en alternativa a lo que denomina la educación bancaria o reproductiva. O sea, que reproduce la realidad, no la transforma. Nos dice Freire que la educación popular es praxis, palabra que viene del lenguaje de la teoría materialista. Es decir, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Ya, de alguna manera, Sandra nos está hablando en su anterior exposición sobre esta postura. Pero
El gran aporte de Freire es que esta praxis no se da por una obligación a una normativa iluminada o por conveniencia material individual, como nos persuade la educación conductista, que es la que está en boga en estos tiempos, sino que Freire habla del amor y la solidaridad, valores que aparecen permanentemente en su propuesta en coherencia con su formación cristiana. Y vale decirlo también, en coincidencia con el médico revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, quien escribe, pero además fundamentalmente nos dice con su ejemplo, que toda acción revolucionaria está inspirada en grandes sentimientos de amor. Respecto a la solidaridad, Freire se ocupa especialmente de diferenciarla del asistencialismo, o la actitud piadosa, o la caridad. Textual, Freire dice, en el asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos que revelan pasividad y domesticación. Freire explicita lo que la mayoría omite, por miedo, por ignorancia, por desinterés. Textual, la educación es un acto político. La enseñanza de cualquier materia nunca es neutra. Siempre tiene una orientación ideológica, por acción o por omisión. Y nuestro compromiso, nuestra actitud en favor de la superación de las injusticias, necesariamente se instala en los procesos de aprendizaje. Estos procesos, para Freire, deben producirse horizontalmente, a través de lo que él llama el diálogo de saberes, la práctica y la problematización de la realidad, la acción y la reflexión para encarar nuevamente la práctica. La educación popular presenta esta dinámica y se presenta como una alternativa absolutamente diferenciada de los métodos de imposición pedagógica. Y, por supuesto, que confronta con la soberbia del conocimiento instalado y a veces bendecido por la academia. Pero Paulo Freire, cuando habla de justicia o de igualdad, cree en estas palabras en la medida en que ellas están reflejando la realidad de quien las pronuncia. Es lo que el Che Guevara llamaba consecuencia. Solo cuando se es consecuente, palabra que también usó Sandra y que me emocionó que le haya dado tanta importancia, en ese momento las palabras se convierten en generadoras. De ahí la importancia del generador en la pedagogía de la liberación. Insumos de una transformación auténtica y estructural de la sociedad-mundo. Bien, yendo específicamente a nuestra región, ¿cuáles son esas palabras generadoras en esta pandemia? Esas palabras encarnadas en quienes trabajamos en los espacios comunitarios. Palabras auténticas, que brotan junto al esfuerzo cotidiano que estamos haciendo miles de trabajadoras y trabajadores comunitarios en el conurbano bonaerense y específicamente en nuestra región. Es decir, que no pertenecen ni al mercado ni al Estado, pertenecen a los vecinos, al barrio, a la comunidad. ¿Qué estamos expresando cuando sostenemos el cuidado, el alimento, la contención, la recreación de las familias? ¿Y qué frases hemos elegido para denunciar la realidad que nos acosa y nombrar a sí mismo nuestros deseos? Lo que Freire jugaba en esto de la denuncia y el anuncio. Voy a empezar con la primera que surgió apenas se declara cuarentena y declaran
a las trabajadoras de la educación popular y comunitaria como esenciales. La educación popular y comunitaria en la primera línea de asistencia. Esa es la primera frase que ocupa los paneles, las banderas, los videos que se emite por la radio. Lo primero que aparece, las compañeras rescatan esta idea de la primera línea. Y esta primera frase homenajea a la rebelión chilena. Esa rebelión que despierta luego de décadas de dictadura y anestesia neoliberal. Y esa primera línea la conforman los jóvenes de las poblaciones más vulneradas. Jóvenes discriminados por el sentido común dominante, igual que acá, que rompen su estigmatización organizándose para proteger a los manifestantes, al pueblo en la calle. Se organizan con sus escudos de chapa, que muchas veces protegen a los manifestantes de balas que no siempre son de goma. No siempre las bombas tampoco son lacrimógenas, y ellos crean dispositivos para desactivarlas, para neutralizarlas, y que la gente no tenga que sufrir por expresarse. Le ponen el cuerpo, estos jóvenes, que se llaman la primera línea, para que decenas de miles de personas puedan expresarse en las calles y en las plazas de nuestro país hermano. Esta es la resignificación de esta frase que aparece junto con el cucharón, la vianda, los ejercicios para que los chicos jueguen con sus mamás, sus papás, sus tíos, su bloque afectivo. En la primera línea. Otra de las frases que aparece es: la deuda es con las infancias. Argentina volvió a endeudarse críticamente y esto recrudece nuestra dependencia. La educación popular y comunitaria tiene como prioridad el cuidado y la educación de la niñez, la adolescencia, la juventud. A su vez, esta consigna deriva de una anterior. Un país que no cuida a sus pibes y pibas se condena a sí mismo. Ustedes pueden ir a cualquier centro comunitario y va a estar esa frase. Entonces, la deuda es con las infancias, es un pronunciamiento ético. No hay ninguna deuda más urgente que saldar la deuda con nuestros pibes y pibas. Otro que aparece en estos meses de cuarentena es: mi trabajo son tus derechos. Esta consigna en realidad le pertenece a CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, y define claramente el sentido de nuestro trabajo, despegándolo de la caridad, del asistencialismo, de la actitud piadosa, o la pretendida heroicidad de quienes se autoconsideran o aceptan ser considerados esenciales. Algunos cambios ya se están produciendo en este concepto que vienen de los trabajadores latinoamericanos, y ya se está hablando de nuestro trabajo, son nuestros derechos. Bien. Otra frase que tristemente volvió con una muy dolorosa potencia es: el hambre es un crimen. Esta consigna es del siglo pasado y pertenece al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Es una denuncia implacable contra los responsables del hambre en la Argentina. Argentina produce alimento para más de 400 millones de personas, y sin embargo, más del 90% de la población argentina tiene que vivir en ciudades. El campo está deshabitado. Obviamente, esto es funcional a la difusión de cualquier virus. Pero antes que ello, es una clara señal de un diseño social gobernado por los intereses del gran capital que nunca considera las mejores condiciones de vida para la población. Otra frase: con ternura venceremos.
Esta frase proviene al menos, también, hay que decirlo, es una frase del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y del recordado compañero Alberto Morlachetti. Y proviene de dos fuentes, al menos. La primera es de nuestro querido Che, cuando dice, endurecerse sin perder la ternura jamás. El venceremos, en este caso, resuena a victoria sobre el enemigo de clase y a la definitiva superación del capitalismo y del imperialismo. La otra fuente, donde abreva con ternura venceremos, es posterior al asesinato de Che en Bolivia y se trata de la pedagogía de la ternura, desarrollada por el sacerdote y educador popular peruano Alejandro Kusianovich. Alejandro desarrolla esta pedagogía de la ternura en los Andes peruanos en contexto de terrorismo de Estado. Y en esa circunstancia atroz recupera las propiedades políticas del amor y particularmente de una de sus expresiones inherentes, la ternura. Finalmente, los invito a homenajear este trabajo descomunal de cientos de trabajadoras comunitarias que día a día le ponen el cuerpo en la primera línea, como los jóvenes chilenos, a esta pandemia que desgraciadamente resulta ser un revelador de las injusticias estructurales de nuestro país. Entonces los invito a hacer este grito de lucha: con ternura venceremos. Muchas gracias, Hernán. Gracias y muy interesante lo que traes para pensar el presente, para pensar también la dimensión del cuidado, ¿no? Y de esa interseccionalidad que hay entre la salud, la educación y cómo pensamos eso no como cuestiones separadas, sino como un todo que tiene que dialogar y que en estos momentos tan difíciles se vuelve a poner de manifiesto. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra al tercer expositor, que además es nuestro presidente de la fundación, que es Leonel Tesler. Él es el director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz, y además es el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Es un gran compañero y le doy la palabra para que nos cuente él escribió un artículo de la revista, así que lo pueden encontrar ahí, y bueno, te doy la palabra, Leo. Gracias, Carly. Bueno, buenas tardes. Ante todo les quiero agradecer a Sandra y Hernán, no solo por estar hoy acá, sino por enseñarnos desde los años que hace que nos conocemos. Nosotros somos vecinos de José C. Paz, o de lo que antes era el Partido de General Sarmiento, y nos toca trabajar articuladamente con una población que es la misma, y la verdad es que nos preexisten, Sofovial, el Sebas 39, Ramón Carrillo, y nos enseñan muchísimo cada día, y nos permiten hacernos preguntas que a nosotros nos sirven muchísimo para poder darle más sentido a nuestro papel como universidad.
problema que nosotros tenemos de base en la universidad, que es que muchas veces la universidad se ve como un instrumento civilizatorio, ¿no? Llega la universidad a un territorio donde antes no había, y se crea la ilusión, porque de hecho la universidad tiene la tendencia a generar eso, y que, bueno, la gente que hasta este momento no podía acceder a la universidad, puede entrar ahora a la universidad y va a pasar a tener una mejor educación, y esa mejor educación, por lo general, está identificada con el conocimiento tradicional de la ciencia occidental generada en la parte norte de nuestro planeta. De hecho, hay relatos súper reiterados acerca de cómo la gente que viene a la universidad cambia su manera de hablar, ¿no? Se vuelve mucho más elegante en su forma de decir las cosas. Y eso es se presenta como un logro de la universidad. A nosotros nos parece que tenemos que tener mucho cuidado de estar permanentemente en alerta ante ese tipo de pensamientos, ante ese tipo de satisfacciones, porque estamos convencidos de que la universidad, como ya mencionaron tanto Sandra como Hernán, con respecto a los ámbitos donde a ellos les toca trabajar, la universidad tiene esencialmente una función de justicia y de asegurar el ejercicio de un derecho, que es el derecho a la universidad dentro del derecho a la educación. Y que no es misión de la universidad traer una civilización foránea a un territorio donde antes no había universidad, sino ponerse al servicio del pueblo en el territorio donde la universidad está emplazada, para dar una mano en la construcción de un conocimiento que pueda servir a los problemas, o que pueda servir para solucionar los problemas que la comunidad tiene en un momento histórico determinado. Nos pasa que cuando la universidad viene como con esta onda civilizatoria, corre el riesgo, ante todo, de ser un lugar donde se genera desigualdad. Y en este contexto en el que estamos nosotros ahora, de pandemia, vemos que la desigualdad, que existía desde antes, toma sesgos mucho más crudos, se hace mucho más evidente y mucho más me sale decir pornográfico, es demasiado explícita, como gente que venía de contextos mucho más desfavorables en cuanto al acceso a todo, a la educación, a la salud, a la comida, en este contexto se cae directamente, ¿no? Y es algo que nos preocupa muchísimo como universidad, y vemos, discúlpenme que hoy esté hablando tanto desde la universidad, pero me parece que da para plantearlo de esa manera. Y vemos que aquellas personas que venían de una posición un poco más acomodada, se nota que le están pasando mucho menos peor que aquellos que
de hecho, nos pasa que hay un montón de gente que le perdimos el rastro ahora, porque de repente no tienen posibilidad de conectarse a Internet y no sabemos nada de ellos. Y estamos viendo de qué manera podemos acercarnos para que no dejen de ser parte de nuestra comunidad universitaria. Y a eso se le suma que si la universidad replica esta cuestión civilizatoria que mencionaba recién, quienes van a la universidad se transforman en gente privilegiada que empieza a ser diferente de sus vecinos y empiezan a tener la posibilidad de marcar cierta superioridad con respecto a quienes compartieron con ellos gran parte de su vida. Creemos que debemos vigilar esto desde la universidad, no para vigilar la actitud que tengan las personas con respecto a sus vecinos, sino hasta dónde la universidad está participando en una forma, en su forma de intervenir, que se transforme en reproductora de esa disparidad. Y hay algo que tal vez sea más complicado todavía, que es que estas cosas, estos problemas, esta producción de desigualdad, muchas veces, tal vez la mayor parte de las veces, no se expresan de manera que sea muy discutible, no se expresa de manera que sea algo que se pueda ver como efecto de la desigualdad, sino que se expresa de una manera muy naturalizada y muy tirada para el lado de los rasgos biológicos, y se expresa básicamente en decires relacionados con el color de piel de las personas. Nos pasa que podemos observar que la gente que va a la universidad se considera que es más blanca o menos negra que el que no puede ir a la universidad. Ese componente de racismo que tiende a ser cristalizado en los decires cotidianos nuestros, creemos que lo tenemos que tener presente a la hora de plantearnos o de plantarnos a nosotros como educadores. Y perdón que me haya distraído mucho planteando este tipo de cosas, quería plantear 2 o 3 cosas con respecto a una vez que pasemos esta pandemia, ¿qué es lo que vamos a poder enseñar de ella? Si alguien se detuvo a leer el artículo que escribí en la edición especial de la revista, va a ver que planteo algunas cosas. La verdad es que hoy estuve pensando en otras cosas que me parece que está bueno que podamos rescatar, porque la verdad es que aprendemos, en este contexto de pandemia, aprendemos todo el tiempo muchísimas cosas a una velocidad aceleradísima, pero de todo esto que aprendemos, ¿cuánto vamos a poder enseñar o qué querremos enseñar? Depende en realidad de la posición que nosotros tengamos con respecto a la enseñanza, de las decisiones que vayamos tomando y de una posición ética nuestra. Entonces, elegí 3 cositas que tal vez nos puedan servir, que aprendemos en esta pandemia, que se hacen muy evidentes en esta pandemia, y que tal vez nos puedan servir para la tarea nuestra de enseñanza
en el futuro. Lo primero es que el conocimiento es algo extremadamente frágil y que está en permanente construcción. Antes Hernán hablaba de la educación bancaria, y la verdad es que cuando yo de formación soy médico, y uno está acostumbrado a que como uno se formó en la facultad, lo que había que hacer era estudiar mucho conocimientos que ya estaban dados, y lo que uno se dedica a estudiar verdades. ¿No? De hecho, se transmiten estos conocimientos que tal vez tienen como paradigma las ciencias biológicas. Uno no estudia tanto las ciencias como algo que se va generando, sino que uno estudia lo que está dado. Y lo que dice un libro famoso, o lo que dice un profesor, es verdad porque lo dice un libro famoso, lo dice un profesor. En estos poquitos meses, nosotros podemos asistir a que lo que dice, o sea, libros famosos no tenemos. No hay un texto de referencia que podamos usar para hablar, por ejemplo, de COVID-19. Y tenemos muchísimos grandes científicos y científicas, muchísimos grandes profesores que hoy nos dicen una cosa, y es muy probable que, si son honestos, pasado mañana nos digan otra muy diferente. Porque estamos en este momento ante algo que es lo desconocido. Se hace patente que el problema que tenemos escapa de los esquemas de saber que teníamos antes. Y presenciamos todo el tiempo, por un lado, cómo se sabe cada vez más de esto que es el coronavirus, SARS-CoV-2, de cómo se contagia, qué sé yo. Pero además, si prestamos atención, podemos ir aprendiendo un montón de las cosas que se están creando nuevas en cada uno de los lugares donde estamos viviendo. En cada uno de los lugares donde hay educadores, trabajadores de la salud, desarrollando su tarea en un contexto completamente diferente al que estaban acostumbrados. Y eso también es conocimiento que se construye permanentemente. El segundo aspecto que quería plantear es que también hoy estamos viendo que más allá de los textos bellísimos que podemos haber estudiado, de los grandes teóricos que podemos haber leído, hoy vemos que sin la participación comunitaria no hay política de cuidado posible, no hay salud que se sostenga. Y eso lo palpamos día a día. Lo que está sucediendo hoy para frenar la expansión del contagio, para que la gente no tenga hambre, para que podamos estar un poquito mejor, es solo con la participación de la comunidad. Y hay algo muy interesante relacionado con eso, que es que también queda todos los días demostrado que no hay una única forma de plantear una táctica de cuidado. Tal vez, si uno lo mira muy de lejos, puede ser que parezca que no sé, en el barrio Frino, en el barrio Altuve, que son dos barrios de José Paz, o en Gonzalo y Verde, o en Cuartel Quinto, no están haciendo lo mismo, pero sin embargo,
si nos metemos un poquito más y empezamos a escuchar lo que se está diciendo, a ver los problemas que aparecen, a ver las tradiciones que se están aplicando cada vez que se plantea un problema nuevo, vamos a ver que se están produciendo soluciones que son hermosamente originales en cada uno de los territorios diferentes y que responden al conocimiento que la gente está teniendo de su propio territorio. Y que es indispensable para el equipo de salud, que tal vez no está tan habituado a veces al trabajo territorial, aprender de lo que ya se viene haciendo, aprender y escuchar para poder trabajar juntos. Y esto tiene que ver mucho con el último punto que quería plantear, que también me parece que es algo que tenemos muy a flor de piel en estos días, que es que la enseñanza unilateral es algo que solo empobrece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Me siento a veces que estoy repitiendo casi estribillos de cosas que fueron como nuestra formación ideológica en la pedagogía. Ahora, hoy, en estos días, vemos que se hace carne todos estos enunciados que para nosotros eran de principios y qué sé yo, hoy se hacen, son una realidad muy patente. Y vemos que efectivamente, si uno como enseñante no está dispuesto a aprender, si uno como enseñante no está dispuesto a que sea el movimiento en el acto de la educación, pierde, se vuelve ineficaz. Es una cosa inconducente que nosotros permanezcamos todo el tiempo repitiendo cosas que responden a nuestros esquemas prefabricados, aún cuando, yo no sé qué les pasa a ustedes con esto del Zoom, pero una vez se siente bastante raro hablándole a una computadora, es fundamental que podamos tener, podamos aprender de lo que les está pasando y lo que saben previamente, quienes están formando parte del mismo proceso que nosotros, pero del lado del aprender, para que nuestra acción se vuelva eficaz. Y es indispensable también que nosotros podamos estar aprendiendo del otro para que esa vigilancia que hablábamos al principio tenga sentido, que nosotros estemos permanentemente en alerta de no estar reproduciendo los esquemas de una universidad que para nosotros no es la que garantiza los derechos. Una universidad enciclopédica, una universidad bancaria, una universidad que no responde a las necesidades del territorio, sino que responde a una tradición, responde a una necesidad de autosatisfacción y responde, como planteaba Hernán hace un rato, a los intereses de una clase dominante que quiere perpetuarse en su lugar. Nada más. Bueno, muchas gracias, Leo.
me parece muy pertinente que nos hables esta vez desde tu rol en la universidad y tus reflexiones ahí, porque nos nutre y porque es un poco el desafío que tenemos por delante, de pensar, además de qué sistema de salud queremos, qué educación queremos y cómo se están formando los profesionales que después forman parte y construyen ese sistema de salud. Así que en ese desafío y con esas preguntas estamos. Quiero acercarles una pregunta que trae Anaí, que dice: ¿cómo se verá afectada la educación de los niños post pandemia, sumado a los últimos años de pasividad política en clara coherencia al modelo neoliberal? Creo que, me parece que más que dar una respuesta acabada, podemos ayudar en el pensamiento y a reflexionar con Anaí, ¿no? Pero, si alguien quiere, si alguno de los tres quiere tomarlo, adelante. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no la... Y la pregunta dice: ¿cómo se verá afectada la educación de las niñas post pandemia, sumado a los últimos años de pasividad política en clara coherencia al modelo neoliberal? Sandra, ¿querés? Te vi como... No, porque está viendo si Hernán, digo, que me parece que también tiene como bastante trabajo territorial con el espacio más de niñas. No, me parece que, tenemos que resolver todo el proceso educativo, desde la primera infancia hasta el nivel universitario que recién planteaba Leonel, porque es verdad que la primera infancia es lo más importante y tenemos que poder poner toda nuestra experiencia en esa área, pero después es cómo pensamos todo el proceso, ¿no? Desde la primera infancia, la primaria, la secundaria, la universidad, y que en todos esos espacios y esos momentos es profundizar esto ideológico que recién se discutía, ¿no? Poder vernos como actores responsables desde que somos niñas. Porque no es que los niños no entienden, o que no podemos explicarle la realidad como sucede, si la viven. Estar en cuarentena hace meses, un poco lo que planteaba ahí la pregunta de la compañera con respecto a el espacio de infancia, es lo más olvidado. Cuando nosotros vamos a un barrio, ¿cuántos espacios de infancia tenemos? Y hay varias primarias, tal vez nos encontramos con algunas más secundarias, pero jardines iniciales y maternales no hay. Entonces me parece que esa es una tarea pendiente que tenemos, ¿no? Y que el Estado, me parece que también, más en los últimos 4 años de gestión, me parece que fue mucho más olvidado, ¿no? Y es primordial que nosotros como educadores podamos, me parece que pensar todo el proceso de formación y enseñanza, pero con esta tarea pendiente de los niños, ¿no? Que, insisto, si vemos un mapa de un barrio, casi no hay espacios de infancia. Insisto, Hernán tiene más experiencia, me parece, con esto puntualmente, pero sigue siendo un problema de estructura social, que es todo lo que dijo Hernán y que coincido con respecto a cómo está armado, que es adrede, ¿no? Que nosotros los trabajadores, los ciudadanos, no tengamos esos espacios. Entonces es como tomamos conciencia de que tenemos que construirlo. Sí. Nosotros históricamente trabajamos mucho con Francesco Tonucci y en realidad... Ahora me parece que es cómo replicamos esto. Pandemia, claro, pandemia o no pandemia. Estas sociedades están planificadas para los consumidores, específicamente los que tienen mayor capacidad de consumo son los adultos, y el espacio físico inclusive desconsidera absolutamente
las niñeces. Tonucci mostraba como una figura, ¿no? Si llegara un extraterrestre y observara nuestras ciudades, sacaría la conclusión que los sujetos más importantes son esos vehículos de 4 ruedas que ocupan la mayor cantidad del espacio de las ciudades, digamos, ¿no? Que desde adentro de esos vehículos aparecen sujetos adultos que tienen capacidad de movilizarse, que entran a los negocios, que entran a los lugares de trabajo. Y hay una población sobrante, ¿no? Que en realidad deambula en los rincones, y hay una población escondida, que son los niños y los viejos, recluidos en espacios casi exclusivos, carcelarios, podríamos decir nosotros. Algunas veces cárceles a cielo abierto, como son nuestros barrios vulnerados. Y muchas veces en instituciones donde, por ejemplo, no se puede jugar. Las instituciones que se especializan en niños no habilitan el juego, no sé por qué es peligroso, porque inclusive no tienen espacio físico. Y cuando hay recreo se dice no corran. Entonces, digamos que esto, pandemia sí, pandemia no, es algo absolutamente estructural. Agradecemos la pregunta, pero si vamos a volver a la normalidad, significa no solamente que va a ser lo mismo, sino que además va a ser peor. Porque esta pandemia nos va a dejar más pobres, va a dejar una población sobrante todavía mayor. Va a darle la oportunidad al capital que nos sobreexplote con esto de el trabajo desde mi casa. O sea, va a romper con lo poco que quedaba de relaciones laborales protegidas, ¿no? O sea que, la verdad que, como decíamos Laquete y demás, cuando uno piensa en los niños, tiene que pensar en el trabajo de sus padres, tiene que pensar en la distribución del pan, en la ternura del pan, ¿no? Y esos son temas estructurales que no se han tocado para nada. No hemos podido todavía, nada, que den un impuesto del 1%, no sé, que ya es una humillación, es una migraja, es una limona, ni eso hemos conseguido. O sea, me parece a mí que sería una ingenuidad pensar que vamos a ser mejores, que nos vamos a preocupar por nuestros niños. ¿No? O sea, las condiciones materiales de existencia han empeorado. Entonces, bueno, lamento no ser optimista, pero bueno, como decía Bill Casares, ¿no? Esto del optimismo y el pesimismo en realidad son obstáculos para la inteligencia. Nosotros, y bueno, yo festejo que estemos con Leonel, que estemos con Sandra, tenemos que pensar a fondo estructuras de dominación que son, nada, milenarias, por ejemplo, el patriarcado. Tenemos que pensar a fondo cómo transformarla. A fondo, o sea, ya no hay oportunidad de ningún tipo de maquillaje. No va a haber resto para ningún tipo de maquillaje. Moderación, prudencia, ya está. Sería una imprudencia la prudencia en este momento. El que no cambia todo, no cambia nada, decía nuestro querido César Isela, está muy enfermo. Ese es mi pensamiento. Perdón que me ponga un poco más, no sé si optimista, pero creo que tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y hay determinadas cuestiones con respecto a la infancia y al lugar clave que tiene la infancia, que por momentos se puede volver, nos podemos pasar del otro lado del discurso. Hay un tema que nosotros venimos discutiendo mucho en nuestros grupos de salud, que es el tema de los 1000 días. De los primeros 3 años o los primeros 1000 días de la vida de una persona. Que está muy instalado que los daños que se puedan
hacer en una persona en esos primeros 1000 días, después cobran carácter de irreversible. Y que lo que nos pasa en la infancia hace que después, de hecho, tenemos gente bastante nefasta ideológicamente que, sin embargo, trabaja porque los chicos desnutridos no estén desnutridos, qué sé yo, que plantea que se nos perdemos una generación de argentinos por el hambre. El hambre indiscutiblemente es un crimen. Indiscutiblemente tiene que ser, el centro de nuestras acciones tiene que ser la infancia. Ahora, que una persona haya pasado hambre, haya sido muy pobre, hayan estado privada de ternura, de educación, de abrigo en su infancia, no nos puede hacer pensar que esa persona está perdida. No podemos pensar que por todo lo que le ha pasado a una persona de malo cuando era chiquitito, después ya no sirve como ciudadano. Es un discurso al que nosotros estamos expuestos permanentemente y que nosotros corremos el riesgo de reproducir porque también consideramos que tienen que ser los únicos privilegiados los niños. Pero, por la experiencia nuestra cotidiana, sabemos que gente que pasó hambre, que estuvo desnutrida, que tuvo unas casas de porquería, que tuvieron frío, que tuvieron... Sin embargo, esa gente, pese a todas esas cosas que les pasaron, son nuestros compañeros que están trabajando junto a nosotros en cada uno de los barrios, construyendo derechos. Entonces, si bien claramente la normalidad es el problema y no tenemos que volver a la normalidad, como decía las compañías luchadoras en Chile, creo que también tenemos que pensar que siempre, aun cuando hayamos perdido la infancia, siempre hay una persona y un potencial sujeto colectivo para el cambio social, que puede formar parte de un colectivo para el cambio social en cada persona, sin importar aprovechando aún el pasado terrible que pueda haber tenido. Bien, bueno. ¿Puedo plantear una cosita chiquitita? Nada, me parece que tomando un poco lo que recién se planteó, lo que planteó Hernán y Lionel, me parece como sintetizamos que estamos dando una batalla ideológica cultural, ¿no? Que si bien después nosotros lo vemos en el frente de educación, de salud, y podemos, charlar de cultura, me parece que en realidad estamos como en un proceso de dar una batalla cultural ideológica, en la cual estamos peleando con esa estructura, ¿no? Que nos dijeron, vos no podés ir a la universidad, por eso que un poco lo que planteaba Leonel al principio, vos no podés ir a la secundaria, no podés ir a la primaria, no podés ir al jardín. Entonces me parece que estamos en un momento de crisis, que la crisis es para poder cambiar, que es para poder poner, digo esto, y lo positivo no solamente desde el corazón y la esperanza, sino que lo positivo, para mí, lo entiendo que es la construcción cotidiana, de poder tener estos espacios de discusiones políticas, educativas, pedagógicas, para poder construir ese futuro y eso nuevo. Y que, como recién dijimos y lo vamos a seguir repitiendo, no va a alcanzar con discutir, sino que hay que poder llevarlo a una praxis. Y en esto me parece que nosotros tenemos que profundizar en esta batalla ideológica que se está dando de las bases materiales, y las bases materiales es cuando se plantea si se va a estatizar una planta como Vicentín, que es la planta que tal vez nos la robaron, no, tal vez no, que nos robaron la pampa húmeda. Digo, hay una historia en el pueblo
hay una historia de cómo se construyó el Estado-Nación, de cómo mataron a los pueblos originarios, digo, porque todo tiene que ver, ¿no? Y entonces, hoy te plantean que parece que una planta que estaba en quiebra en diciembre y que le robó al Estado es de un grupo minoritario y no de todo un pueblo o de una historia que venimos peleando hace 204 años atrás, ¿no? Entonces me parece que todo el tiempo estamos discutiendo la historia, el pasado, el presente, para poder construir ese futuro y que haya una distribución de la riqueza, que haya una discusión sobre el impuesto a las riquezas. Porque me parece que si nosotros no podemos poner el foco ahí, y que para mí las bases materiales es discutir también eso, es verdad, no vamos a poder construir ni los jardines, ni las primarias necesarias, ni las universidades, ¿no? Digo, porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos económicos? Podemos tener el recurso económico, ahora tenemos que tener para mí en todos los espacios estas discusiones, y que, insisto, para mí son válidas, porque para mí esto es la batalla de ideas. Digo, y no es perder la esperanza, insisto, no desde el corazón puro, sino que desde dónde estamos dispuestos a seguir luchando por un futuro y para realmente cuando volvamos a la calle y nos volvamos a encontrar con el otro, podamos construir lo nuevo. Si no están estas discusiones, y estas discusiones, y teniendo en claro que estamos dando una batalla ideológica, cultural, y sí, vamos a volver peores. No digo, no es que vamos a volver igual, porque ni igual ya me parece. Pero nada, digo, tal vez digo, capaz que digo, me fui un poco de tema, digo, pero me parece que si no damos estas discusiones profundas, ideológicas, económicas, y nos quedamos en un recorte bastante pequeño que no nos permite ver de dónde y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque ahora me parece que es el cómo. Bueno, estamos de acuerdo, ahora cómo es. Con la primaria, el jardín, la universidad, con todos esos espacios que son nuestros, que nos los quisieron quitar. Y nos dijeron, vos no podés entrar a la universidad. A nosotros, ¿no? A los chicos, a los jóvenes y adultos del conurbano. Nosotros no podíamos llegar a la universidad. Bueno, muchos llegamos, muchos llegaron, y otros están en proceso. Bueno, tenemos que poder, digo, me parece que seguir alimentando esto. Nada, digo, un poco, digo, como me quedé pensando bastante en lo que recién se estaba planteando. Sí, está bueno, Sandra, gracias. A partir de esta pregunta que nos trajo Anaí, de pensar un poco en la infancia, creo que se abrió primero un poco lo que venimos planteando, que es que no hay respuestas unívocas, sino que lo que necesitamos es construir un pensamiento y también un pensamiento crítico. Y me parece interesante que a lo largo de este encuentro cada uno fue contándonos cuál es su trabajo, su recorrido, pero también cuáles son las deudas que encuentran pendiente en cada uno de los lugares, y también las preguntas que se abren a la hora de llevar adelante la tarea de la educación, y desde qué lugar por lo menos reflexionan sobre desde dónde enseñar, ¿no? Que me parece muy, muy importante, porque además, un poco recuperando lo que dije hace un rato, que era por qué nos parece importante traer estas discusiones en estos encuentros. Porque de alguna manera estamos formando a los profesionales, a les profesionales o a les trabajadores, mejor dicho, que construyen día a día luego nuestro sistema de salud. Entonces, creo que ahí tenemos una gran tarea, y también un poco compartiendo de lo que ustedes trajeron, que es que la educación no está solo en las universidades, no está solo en las escuelas, que tiene que hacer lazos comunitarios, y que cuando eso sucede realmente estamos garantizando un derecho tanto a la educación como a la salud. Desde ya quiero agradecerles este encuentro. Surgieron un montón de comentarios de cada una de las participantes, todos súper interesantes, compartiendo lo que van pensando, las miradas,
así que desde ya quería agradecerles eso y invitarles a continuar estos encuentros que venimos haciendo. El lunes próximo a las 18 horas es el siguiente, que es el tema que nos convoca va a ser salud y trabajo, así que, bueno, otro gran eje para pensar en este tiempo y también el rol de los trabajadores de salud en este contexto. Así que, bueno, quedan invitadas y como les decía, el miércoles es el curso de epidemia y el jueves el de tratamientos. Bueno, si les parece vamos cerrando y les agradezco mucho el encuentro y el aporte de cada uno de ustedes. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.